En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales, le damos la más cordial bienvenida a Funglode esta noche, saludando su presencia y los honrados que nos sentimos de contar con la presencia de la señora Vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, la presencia de ministros, de diplomáticos y de otros funcionarios, estudiantes y profesionales interesados en conocer un poco más sobre este tema de las relaciones entre Israel y Palestina. Bienvenido, doctor Shlomo Ben-Ami. Usted siempre es muy gratamente recibido en la Fundación Global. Antes de dar paso a la conferencia del doctor Shlomo, voy a leer un resumen de su interesante hoja de vida. El doctor Shlomo Ben-Ami es político, diplomático y escritor israelí. Miembro del Partido Laborista Israelí, ha sido ministro de Asuntos Exteriores de dicho país y fue el segundo embajador israelí en España. Actualmente, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo por la Paz. Cursó estudios universitarios de Historia y de Literatura en la Universidad de Tel Aviv y posteriormente en la Universidad de Oxford, llegando a ser el máximo responsable del Departamento de Historia de la Universidad de Tel Aviv entre 1982 y 1986. Dos de sus libros más destacados los escribió desde la editorial de Oxford, la Universidad Oxford University Press, El origen de la Segunda República en España y el fascismo desde arriba. Desde 1987 es miembro correspondiente a la Real Academia de la Historia de Madrid. En 1993, el profesor Ben-Ami creó el Courier Center for International Studies en la Universidad de Tel Aviv, que dirigió hasta 1996, año en que se convirtió en parlamentario. Miembro del Partido Laborista, como hemos dicho, durante las conferencias de paz celebradas en Madrid, referentes importantes del conflicto palestino-israelí, desempeñó un cargo oficial por parte de su gobierno. Más tarde, lideraría la representación de su país en las conversaciones multilaterales sobre los refugiados en el Medio Oriente, realizado en Ottawa, Canadá. En 1996 fue electo miembro del Knesset, Parlamento israelí, participando activamente en los comités de asuntos exteriores y de defensa. En 1999, al llegar al poder el Partido Laborista, el profesor Ben-Ami fue designado ministro de Seguridad Pública y un año después, en el año 2000, coincidiendo con las conversaciones de los líderes palestinos que realizaron las famosas reuniones conocidas como Cumbre de Camp David, auspiciadas en ese entonces por el presidente Bill Clinton, el doctor Ben-Ami pasó a desempeñar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, cargo en el que fue ratificado. Asesor y estratega de muchos presidentes a nivel mundial y en este momento, como hemos dicho, vicepresidente del importante Centro Internacional Toledo para la Paz. El doctor Ben-Ami, según su historia, ha estado siempre ligado a la paz. Y en esta ocasión, la Fundación Global se siente sumamente contenta de invitarles a ustedes e invitarnos a nosotros a escuchar su conferencia Israel-Palestina, restos en el camino a la solución de dos estados. Bienvenido, doctor Ben-Ami. Muchísimas gracias. ¿Puedo cerrar esta? Por tan gentil y generosa introducción. Muy honrado con la presencia de la vicepresidenta y la esposa del embajador de Israel, que de hecho esto es casi un público
en parte cautivo, porque hay aquí amigos de toda la vida, el ministro Pellegrín, no sé si Pascual está por aquí. Pascual, si está por aquí, es otro amigo, los que me adentraron en la realidad dominicana. Y la viceministra, muchísimas gracias por estar aquí, por la introducción. Y Marco, querido amigo, a través de ti, a través de la presidenta, un saludo a nuestro común amigo, el presidente Leonel Fernández. La cuestión que yo quería hablar, de hecho, cuando lo empecé a debatirlo, a discutirlo con Marco, era algo, digamos, más amplio que la cuestión israelí-palestina, sino intentar de hablar de la situación en Oriente Próximo, y se me propuso que me centre en esta cuestión, aunque desde luego siempre tiene repercusiones y un contexto regional que uno no puede ignorar. Me gustaría también al mismo tiempo decir que yo no represento en esta presentación, en esta introducción mía al tema, no represento al gobierno israelí. Todo lo que diga es mi responsabilidad, no es responsabilidad ni de la embajada ni del gobierno israelí, por lo cual mis opiniones son totalmente personales, no me representan más que a mí, cosa que es importante que se sepa. Hay una cosa que cuando se trata del tema de israelí-palestino que choca, porque tenemos una situación en la que tanto los sondeos que se llevan a cabo normalmente en Israel y en Palestina, pues indican más o menos que los dos pueblos, y en alguna medida los liderazgos también, son favorables a la solución de dos estados. Las mayorías varian, no siempre son tan sólidas, es como un seismógrafo de la situación entre los dos países, si hay violencia, si hay choques, si hay una guerra que cada vez, un número de años aparece, sea en Gaza, sea una intifada, etcétera, pero en general es bastante sólido esa mayoría. Y si todos la quieren, uno se pregunta, ¿y por qué demonios no ocurre? ¿Por qué no se llega a la solución? Y es una pregunta muy legítima, intentar de cómo se quiebra el código genético de este conflicto, porque al final las partes no lo consiguen. Ahora, yo estoy de acuerdo de que se podría decir, mire usted, una de las razones que eso no se consigue es que hay algunos gobiernos israelíes que han resistido entrar en negociaciones, que tienen una filosofía maximalista, que tienen unas coaliciones, como puede ser incluso esta coalición de ahora, donde tienen partidos importantes que no quieren ni oír hablar de la solución de dos estados. Y lo acepto, esa podría ser una posibilidad. Pero cuando a mí, que nunca en mi vida he sido amigo político del señor Netanyahu, cuando se critica a Netanyahu, yo siempre les digo, sí, en mucho de lo que decís estoy de acuerdo, pero tampoco la izquierda israelí consiguió llegar a un acuerdo con los palestinos. Tampoco los que, digamos, tenían posturas mucho más flexibles consiguieron llegar a un acuerdo con los palestinos. No es Netanyahu. Digamos que Netanyahu es el malo de la película, pero Pérez a lo mejor no es el malo de la película. Él no lo consiguió. El gobierno de Barak, donde yo estaba y otros ministros, en la última etapa de las negociaciones en las que yo participé, la parte israelí estaba representada por 4 personajes que los que un poco conocen lo que es la política israelí sabrán qué significan esos nombres en plan de posiciones de lo más progresistas posibles en el escenario político israelí. Los 4 eran vuestro servidor, Yossi Beilin, Yossi Sarid y Amnon Lipkin-Shahak. Amnon Lipkin-Shahak fue jefe del ejército en su día y después, cuando fue a la política, estuvo en la extrema izquierda del Partido Laborista.
Beilin es la extrema de la extrema izquierda, Yossi Sarid es más a la izquierda y yo. Y no conseguimos llegar a un acuerdo. O sea, que está bien criticar a Netanyahu, yo no tengo ningún problema, yo no soy responsable de la carrera política de Netanyahu. Pero la izquierda no llegó tampoco a un acuerdo. Y eso me llevó a mí a pensar cuando terminamos la etapa en la que yo participé, cuando terminamos, yo llegué a la conclusión, me hice mi análisis y llegué a la conclusión de que esto no es un fracaso técnico, que esto es lo que en inglés se llama a defining failure. Es un fracaso definitorio que define la naturaleza del conflicto, que lo define, que explica que aquí no se llega a un acuerdo no porque seamos malos negociadores, aunque siempre el mejor negociador es aquel que no participa en las negociaciones, porque él sabe mejor cómo hacerlo. Pero no es esa la razón. La razón es que está inherente en la naturaleza del conflicto una dificultad innata en el conflicto que lo hace resistente de una manera fatalista a una solución. Y me explico. No se trata de un negocio inmobiliario, como por ejemplo la paz entre Israel y Egipto. La paz entre Israel y Egipto es un negocio inmobiliario. Israel tenía la península del Sinaí, que pertenece a Egipto, Israel le devuelve la península del Sinaí a Egipto y tiene un acuerdo de paz. Y Rabin, sin haber visto los ojos de Hafez el-Assad, le había prometido, incluso sin encontrarle, sin tener con él ningún tipo de confianza, pero le prometió a través de Warren Christopher, el primer secretario de Estado de Clinton, volver a las fronteras del 67. ¿Por qué? Es un asunto inmobiliario. Habrá que encontrar soluciones. Si devuelves los altos del Golán, buscar otras soluciones de seguridad. Pero se devuelve y hay un acuerdo de paz. Con los palestinos no se trata de un asunto inmobiliario. No es land for peace. Es land for peace y otras categorías adicionales muy importantes y muy resistentes a una solución. Los problemas de narrativa, de la ética nacional de los israelíes por una parte y de los palestinos por otra parte. Yo le comentaba a la viceministra y al ministro hoy una anécdota que cuenta Martin Indyk, que fue ahora con Kerry, el enviado de John Kerry en el proceso de paz actual, que como era de esperar, fracasó. Lo cuenta en un libro que él publicó, que yo personalmente en el año 2000, finales del año 2000, vine a Arafat y le propuse, porque Arafat era una persona muy religiosa y tenía una visión de que lo más importante para él era Jerusalén, los lugares sagrados, los lugares santos y el Haram al-Sharif, el monte del templo, que es donde ahora están todos los líos, todos los problemas que veis en la televisión sobre... Y yo le propuse soberanía en el monte del templo. Eso no lo cuento yo, eso lo cuenta Martin Indyk. Yo le propuse soberanía a los palestinos en el monte del templo y solo le pedí una condición, que ya que no van a hacer excavaciones arqueológicas cuando tengan esa soberanía, que no van a hacer excavaciones arqueológicas, que en el Tratado de Paz especifique por qué no hacen excavaciones. No hacemos excavaciones porque ahí subyace un lugar sagrado de los judíos. Y eso es todo, no más. No vamos a exigir ningún derecho. La soberanía es vuestra. Y Arafat se opuso. O sea, él se opone a que le des soberanía en el monte del templo, que es donde está ahora toda la violencia, todo el problema, para no reconocer que los judíos tienen ahí alguna razón
histórica de estar en esa parte del mundo. Ese es el tipo de... Si yo os contaría la última noche en Camp David, en la cumbre de Camp David, a mí me parecía, como, en fin, profesor universitario, estuve la mayor parte de mi vida en la universidad, sentado con el presidente Clinton y con Saeb Erekat y con todo el equipo de Clinton, en una noche larga, con el presidente sacando libros de su biblioteca sobre el monte del templo, qué dicen los judíos, qué dice la historia. Era como un seminario académico y no como una negociación de paz. Ese tipo de negociaciones no se llevaron a cabo con los egipcios ni con los sirios, porque era un negocio inmobiliario. Cuando llegas a valores intangibles, lo conocéis de nuestra vida personal también, cuando llegas a valores de ética personal, de ética nacional, de narrativa, de cuestiones de identidad nacional, ahí es mucho más difícil de ceder. Y esa es la naturaleza de este conflicto. Tiene muchos elementos de narrativa que lo convierten en muy resistente a una solución. Ahora, cuando Abbas propuso que los palestinos, que la ONU reconozca la creación de un Estado palestino, yo personalmente, y esta no es la posición del gobierno israelí, pensé que eso es una idea excelente, que eso es una idea muy buena. ¿Por qué? Precisamente porque si existe un Estado palestino reconocido internacionalmente y un Estado israelí, aquellos problemas tan difíciles de resolver que yo he mencionado aquí, se convierten en un litigio entre dos estados soberanos. Y eso les convierte más digeribles. Eso les convierte en temas de negociación que si no llegas a un acuerdo, no entras en un proceso de guerra necesariamente. Dos estados pueden tener incluso tomar una decisión en algún momento, como Colombia y Nicaragua, de llevarlo a un arbitraje internacional. No tiene por qué llevar a una guerra. Yo creo que Abbas entendió muy bien que lo que está siendo obstáculo para llegar a un acuerdo son los temas de la narrativa. Y él quería apartarlos, sacar ese obstáculo por el momento, facilitar la creación de un Estado palestino y después negociar los temas de la narrativa. Yo creo que sería inteligente por parte del gobierno israelí intentar por lo menos esa vía. Pero, como decía antes, esta es mi opinión personal. Otra razón por la que no llegamos a un acuerdo, hay que tener el coraje de decirlo, francamente. Miren, yo creo que la solución de dos estados, y lo digo desde el punto de vista israelí, personal, sionista si queréis, la solución de dos estados es la salvación del proyecto sionista. Porque si no, Israel se diluye, ya no es el estado que soñaron los padres fundadores, va a ser un estado judío-árabe, con posiblemente una mayoría árabe, y lo diré de una forma mucho más dramática, si queréis. Eso podría crear una situación surafricana, pero sin solución surafricana. Sin solución surafricana, porque no veo a los israelíes en un estado binacional no les veo aceptar el gobierno de la mayoría, como los blancos en Sudáfrica De eso alertaron tanto el primer ministro Barak como el primer ministro Olmert y muchas personalidades. No es la posición de la derecha israelí, pero se pueden encontrar bastantes voces en el centro izquierda que piensa así y que piensa que hay que llegar a un acuerdo. Ahora, siendo tan importante para la salvación del proyecto sionista y para los palestinos también, que quieren una soberanía nacional, uno vuelve a preguntarse, ¿por qué no se llega a un acuerdo? Pues yo creo que no se llega, entre otras cosas, adicionalmente a lo que he dicho hasta ahora, es que la solución, por importante y vital que sea, al mismo tiempo no es atractiva.
no es particularmente atractiva. Mire usted, y eso yo se lo dije el otro día al presidente Santos, hablando sobre la guerrilla en Colombia. Le dije, mire usted, esto ya lleva 2 años de negociaciones. Usted ya entra en su segundo mandato. Imagínese que esto sigue al segundo año de su segundo mandato. Ya es peligroso, ya puede que no tenga usted margen para llegar a un acuerdo. ¿Por qué no? Y además Santos es la salvación de la guerrilla. La alternativa a Santos es Uribe, es el uribismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a lo mejor les ocurre lo que le ocurría a Arafat, que te acercas al acuerdo y después dices, vamos a ver, ¿y yo qué gano con este acuerdo? Voy a ser al final Iván Márquez, por ejemplo, uno de los líderes Catatumbo, ¿qué va a ser? ¿Un congresista? Big deal, eso es lo que va a ser, un congresista. Ahora es un gran señor de la guerra, está en La Habana, entre La Habana y Venezuela, todos los periodistas del mundo vienen a verle y a entrevistarle y tal, y mañana cuando esto termine y firme la paz, pues va a ser, en el mejor de los casos, un congresista. Pues a lo mejor llegan y se acercan y ven. Y para Arafat, que era uno de los personajes más importantes de las relaciones internacionales, la gente se olvida muy pronto, pero Arafat era bigger than life. Cuando en el 1988 él tiene que dar un discurso en la Asamblea General de la ONU y Reagan no le da el visado, pues ¿qué ocurre? Ocurre algo que no tenía precedentes en la historia de la ONU. Todos los miembros de la ONU se van a Ginebra a escuchar el discurso de Arafat, que era enorme. Pues bueno, si hay una solución, iba a ser el presidente de un estado de 5.000 kilómetros cuadrados, que no sé, aquí en la República Dominicana, ¿qué sería? Nada. 5.000 kilómetros cuadrados. En un sándwich entre 2 países enemigos, Jordania e Israel, ese va a ser el Estado palestino. 5.000 kilómetros cuadrados en sándwich entre dos estados enemigos. Podría ser incluso un Estado que sería ilegítimo entre los palestinos mismos, porque no va a satisfacer, si va a haber un acuerdo, ese Estado no va a poder satisfacer, por ejemplo, el corazón, el meollo de la ética nacional palestina, que es la cuestión de refugiados. No va a poder. ¿Qué le vamos a hacer? Si no, no va a haber un acuerdo, así que no hay problema. Si no hay acuerdo, pues no hay. Y yo siempre pienso que, mire usted, tampoco estoy seguro que esa exigencia israelí de fin del conflicto, siempre dicen, firmamos un acuerdo que sea el fin del conflicto, y aunque Abu Mazen lo firme, siempre habrá un grupo palestino insatisfecho en el Líbano, en Jordania, en Siria, que siga de alguna manera la lucha armada. Yo personalmente no lo veo como algo que tiene que ser un obstáculo para llegar a un acuerdo, pero intento explicar qué es lo que lo convierte en algo no particularmente atractivo para los líderes que negocian. Desde el punto de vista israelí, desde luego, tampoco es atractivo. Significa volver a las fronteras del 67, significa un terremoto político de dimensiones sin precedentes, significa evacuar miles y miles y miles de colonos, significa a lo mejor incluso algo, si no una guerra civil, que no creo que sea una guerra civil, pero sí choques violentos y derramamiento de sangre también. Y así llegas a que las dos partes ven la salvación en la solución, pero ven que tampoco es a big deal, ¿no? Que nos va a crear muchos problemas. Entre Israel y los territorios palestinos son 27.000 kilómetros cuadrados. Hay quien diría, bueno, eso no es suficiente ni para un Estado, ¿cómo vas a crear 2? Ahora vienen los israelíes, el actual gobierno, y dice lo siguiente:
Vamos a ver, miren cómo está hecho el Medio Oriente. ¿Ustedes queréis ahora un acuerdo de fin del conflicto? Si la palabra finalidad no existe en el Medio Oriente en este momento. En este momento en el Medio Oriente todo es interino. Todo es interino. ¿Quién puede asegurar que alguno de los líderes que nos rodean va a estar ahí dentro de 5 años? El concepto del Estado árabe, podemos interpretar de distintas maneras la llamada primavera árabe. Una de las posibles maneras de interpretarlo es que el concepto del Estado árabe se ha desmoronado. Irak, Siria, la situación en el Líbano, Libia, Yemen del norte, Yemen del sur. Y vendrá el señor Netanyahu y dirá, ¿de verdad creéis que en este momento, cuando se está desmoronando la idea del Estado árabe, es una idea tan brillante crear otro Estado? Y por eso dice, y él es un conservador en tiempos revolucionarios. El Medio Oriente está en tiempos revolucionarios. Y Netanyahu es un conservador, y yo no me muevo. Y además, y esto viene al caso porque la noticia de hoy es que el acuerdo Irán-Estados Unidos no ha funcionado o no llegaron a un acuerdo, que hoy era el deadline, el día límite, y ahora lo han trasladado al 1 de julio. Y cuando llegue el 1 de julio tampoco van a tener un acuerdo. Tampoco van a tener un acuerdo. ¿Y por qué esto tiene que ver? Porque Netanyahu entendió, y así se lo presentó al presidente Obama, que la fórmula es lo que él llamaba, y os explicaré lo que esto significa, Yitzhar a cambio de Bushehr. Yitzhar es el nombre de un asentamiento emblemático, ¿no? O sea, yo te doy los asentamientos y tú me das Bushehr, que es uno de las centrales nucleares iraníes. Y eso no está ocurriendo. Yitzhar y Bushehr, a cambio de Bushehr no está ocurriendo. Y los iraníes no van a abandonar el proyecto nuclear. Ellos querrán tener la capacidad técnica de saltar a la bomba con una decisión política, que lo que falte para llegar al Estado plenamente nuclear es la decisión política de Jamenei. Y esa es otra razón del contexto. Israel se dice, mire, nosotros estamos rodeados de 4 estados fallidos. Mutatis mutandis, nada siempre es comparable. La República Dominicana tiene un estado fallido en su frontera, o cuasi fallido. Y eso es un problema de seguridad. Pues bien, Israel tiene 4. Tiene Siria, o sea, el marco de seguridad tradicional se ha desmoronado. ¿Cuál era el marco de seguridad tradicional que Israel tenía? Tenía una disuasión así sólida hacia Siria, tenía Jordania como estado tapón estable y tenía el conservadurismo más o menos de lo que es Egipto y Arabia Saudita. Bueno, eso se ha desmoronado porque ahora tienes la cuestión de Siria, que Bashar el-Assad ya no controla todo el territorio. Ahí está el Estado Islámico, ahí está Nusra, que son el Qaeda. En Gaza, digamos, es otro Estado fallido. Sinaí, en los últimos años, se ha convertido en una tierra de nadie. El Fatah el-Sisi, el presidente egipcio, está haciendo una gran labor de estabilizar la situación, pero no es que el éxito sea impresionante. Es una zona donde están todos los grupos, desde el Estado Islámico, pasando por Al-Qaeda y por grupos palestinos que intentan atacar a través del Sinaí en vez de atacar a través de Gaza para desviar la posibilidad de retaliación israelí. Pues en esta situación, el argumento de los pensadores estratégicos en torno al primer ministro actual, pues piensan que no
posibilidades de avanzar en la cuestión palestina. Pero insisto, incluso si hubieran posibilidades, este gobierno en Israel no tiene la posición ideológica y política que podría facilitar un acuerdo. No llegaría, el máximo que podría proponer no podría encontrarse con el mínimo palestino. Repito, también fue el caso de la izquierda, salvo que aquí la diferencia sería algo mayor, ¿no? La distancia entre las posiciones de las partes sería algo mayor, pero nos ocurrió también en la izquierda. Así que uno tiene que tener en cuenta también el hecho de que desde el año 2000 hasta hoy, la opinión pública israelí giró dramáticamente hacia la derecha. Cuando yo digo derecha-izquierda en Israel, no me refiero a lo que normalmente se llama derecha-izquierda en otros países. Derecha, en la jerga política normal, la derecha pues se refieren a la derecha socioeconómica, ¿no? En el caso israelí, cuando dicen derecha, es aquellos que no quieren devolver territorios. Y la izquierda es la que quiere devolver territorios. No es una cosa que tiene que ver con el socialismo. A veces sí también puede coincidir en algo, pero no es ese el énfasis. O sea, que la opinión israelí giró dramáticamente hacia la derecha, hacia una postura escéptica hacia el proceso de paz, desconfiada de la posibilidad o de la necesidad de llegar a un acuerdo, o de que la parte palestina sea capaz de cumplirlo si se llega a un acuerdo. Esa es la percepción, y la percepción es a veces más fuerte que la realidad. Esa es la situación. La gente no cree que eso es posible. Y el hecho que hubo un apoyo tan grande a Ariel Sharon en su día, viene de que Ariel Sharon dijo que él quiere hacer una paz unilateral. O sea, yo no dependo de ellos, yo me retiro de los territorios que no me sirven. Pero aquí salió el tiro por la culata, como dicen los españoles, porque te retiraste de Gaza y lo que recibiste son misiles, baterías de misiles. Y eso es también una cosa que funciona en la cabeza de los israelíes. Que si ahora devolvemos Cisjordania y hay un Estado palestino, ¿quién puede evitar que hayan cohetes de fábrica local? No tienen por qué venir de Irán, aunque Irán ha enviado tanto a Hezbollah en el norte como hoy Hezbollah, para que vean los dilemas. Los dilemas de seguridad israelí son colosales. Hezbollah hoy tiene 100.000 misiles. Lo que había aquí en Gaza en la última guerra era algo que entre 3.000 y 5.000. Tienen 100.000 misiles, muchos de ellos altamente sofisticados. Israel está, de hecho, no hay un punto en la geografía israelí que no esté bajo la amenaza de misiles. Y todo eso pues lo tienen los israelíes en la cabeza. Cada vez que nos retiramos de un territorio hay una construcción de posibilidades de militares, y en la primera ocasión eso se lanza contra nosotros. Todo es mucho más matizado. Yo estoy simplificándolo porque es como lo ve la gente. Podría darles la postura palestina y decirles, sí, pero todavía seguís ocupando Gaza, no físicamente porque hay un cerco en torno a Gaza y todavía en ese sentido la ocupación ha terminado, etc. Lo que estoy diciendo es la percepción israelí, que no está muy lejos de la realidad, pero es la percepción que la gente tiene. De hecho, a veces la ONU de vez en cuando toma decisiones que son favorables a Israel. No siempre hay críticas. La comisión que se nombró en su día por la guerra de Gaza del 2008 o del 2010, ya no acuerdo los años, una comisión de la ONU, pues su conclusión fue que el bloqueo es legal, según el derecho internacional.
Así que ese es el contexto en el que los israelíes ven la no atractiva situación y también, desde luego, añaden a ello la división en el seno de la familia política palestina, ¿no? Abbas, si yo os enseñaría el protocolo de lo que hablaron Abbas y Khaled Mashal, el líder de Hamas, en presencia del emir de Qatar, no os lo podríais creer, que son ambos líderes del mismo movimiento nacional. De hecho, lo que Khaled Mashal quiere es que Abbas sea presidente solo para pagar los salarios, los sueldos de la administración de Hamas en Gaza. Por lo demás, si él decide abrir una guerra, la decide él, no pregunta a Abbas. Él no preguntó a Abbas que quiere abrir una guerra y que está construyendo este arsenal de misiles, no tiene por qué consultarlo. O sea que hay una división muy grande, hay un problema de legitimidad de gobierno que es importante que la parte palestina ponga también su casa en orden. Antes de llegar aquí, estuve en Colombia, estuve antes en Washington, y en un panel en la Secretaría de Estado, el representante palestino fue el que dijo lo que estoy diciendo ahora sobre la necesidad de los palestinos de poner la casa en orden, porque así va a ser muy difícil tener la credibilidad de que puedes al final controlar el Estado cuando haya una paz posible. La región en general se está moviendo sin objetivo claro. Nadie sabe por dónde va el Medio Oriente. Nadie puede asegurar por dónde va. Hemos estado hablando años y años sobre la centralidad del problema nacional palestino. Hoy, en el Medio Oriente, lo que preocupa a la mayoría de los actores políticos en la zona, Siria, Irak, Turquía, incluso Qatar y otros, es el nacionalismo kurdo, no el nacionalismo palestino. El nacionalismo kurdo es la cuestión más inmediata en la historia actual del Medio Oriente. El nacionalismo kurdo en el norte de Siria, en el norte de Irak, el PKK en Turquía, esos son los problemas que preocupan. Y a veces yo siempre me lo pregunto, Dios mío, ¿por qué no se tomaron las decisiones claves cuando se podían tomar, por lo menos en los tiempos del presidente Clinton, que fue el que más se interesó en la cuestión palestina? Otra cosa que está ocurriendo, y que vete tú a saber dónde acaba. El Estado Islámico hizo público recientemente un vídeo en el que atacaba a los acuerdos de Sykes-Picot. ¿Qué son los acuerdos de Sykes-Picot? A finales de la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra, un francés que se llamaba Picot y un inglés que se llamaba Sykes, hicieron un acuerdo en el que crearon el mapa político que conocemos hoy en el Medio Oriente. El mapa político. El Estado Islámico, en ese video, dijo que hay que poner fin a Sykes-Picot. Ya no sirve. Hay que redibujar, rediseñar el mapa político del Medio Oriente. Bueno, que lo diga el Estado Islámico, ok. ¿Saben quién lo dijo también? En un discurso en la Universidad de Estambul, Erdogan. También Erdogan piensa que hay que cambiar los acuerdos de Sykes-Picot. Ese es el Medio Oriente donde estamos. Nadie acepta las fronteras que hay. Todo es interino, todo es fluido, todo va a cambiar, todo está cambiando. Y si le añades otra cosa, Estados Unidos se está retirando del Medio Oriente. Hoy hemos visto que Chuck Hagel, el ministro de Defensa, el secretario de Defensa norteamericano, ha dimitido. Yo estuve con él hace un año
en una reunión en Washington, donde ya veía que este hombre tenía un problema con los énfasis de Obama. Por una parte, unas asignaturas muy serias en política de defensa, y por otra parte, un presupuesto que iba disminuyendo constantemente, y en coordinación con el presidente al final tiró la toalla. Pero de Medio Oriente, Estados Unidos se está retirando. La guerra contra ISIS, contra Daesh, no sé cómo lo llaman aquí, contra el Estado Islámico, esa guerra no se va a ganar de la manera que los americanos lo están haciendo. Ahora hay una batalla crucial en Irak, en la zona de Ramadi, en todo lo que es el perímetro de Bagdad, y vete tú a saber cómo esto acaba. Pero sin enviar tropas va a ser muy difícil. Y enviar tropas es lo último que se le ocurre al presidente Obama o a otros países europeos. Hay una histeria colectiva en los países árabes en torno a Daesh, en torno al Estado Islámico. Tanto es así que por primera vez en la historia del Medio Oriente, Israel y Arabia Saudita han desarrollado espacios de colaboración en materia de defensa. Israel y Egipto nunca lo han tenido mejor en plan de relaciones entre ambos, porque de repente hay un enemigo común. Para Sisi es Hamas, para los saudíes es el Estado Islámico. El Estado, y para Qatar también. Estos países empezaron ayudando al Estado Islámico. El Estado Islámico no apareció desde cero, sin presupuesto. Tendrán que rendir cuentas. Esta amenaza al orden establecido, esta amenaza al Islam, por cierto, los del Estado Islámico piensan que si ellos llegan a Meca, ellos lo que harán es hacer saltar por los aires a la Kaaba, porque eso no es Islam, eso es pagano, según el Estado Islámico, según la gente del Bagdadi. O sea, es un fundamentalismo muy, muy radical. Y además se distancia de Al-Qaeda, en el que exige un territorio. Al-Qaeda no exigía un territorio para hacer sus operaciones, se veía como un movimiento yihadista global. Ellos quieren crear el califato. Y controlan ahora parte de Irak, parte de Siria, y seguirán y crearán desde luego un problema también en casa. Pues bien, ese startup saudí-catarí, que es el Estado Islámico, es un startup saudí-catarí. Uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué pensaron que no va a ser un tigre, que no vas a poder seguir cabalgando sobre sus espaldas? ¿Cuál es la razón de que hayan dado el dinero inicial al Estado Islámico? La razón es la siguiente. Ellos vieron que Irán, que es el enemigo más importante que tiene Arabia Saudita, y Qatar, en fin, bueno, Qatar menos, Qatar colabora con Irán porque tienen yacimientos de gas comunes. Para ellos, el enemigo más importante es Irán. Y mire usted, Irán ha plantado cara a los Estados Unidos, Arabia Saudita a Estados Unidos y a Israel. Arabia Saudita ha visto como Obama, esta es la percepción, no es lo que yo estoy diciendo que ha ocurrido, esta es la percepción. Ha visto que Obama ha traicionado a sus aliados en el Medio Oriente, ha abandonado a Mubarak. En la cuestión de Arabia Saudita y de la zona del Golfo Pérsico, quería dejar ahí la revolución que salte en Bahrein y en otros lugares. Se resistió a que Arabia Saudita sea el gendarme regional contra la primavera árabe. Esos sentimientos también están en Israel. Israel ve también que Estados Unidos ha hecho cosas
que no está de acuerdo Israel en la cuestión de Mubarak, en la cuestión de Irán, etc. Y hay jamás en la historia de la zona, desde que llegó Estados Unidos el fin de la Guerra Fría y ganó la Guerra Fría, jamás antes ha habido tal desconfianza entre los aliados de Estados Unidos en la zona y Estados Unidos. Por lo tanto, los saudíes dijeron, vamos a ver, aquí los iraníes plantaron cara a Estados Unidos, no desmantelan su proyecto nuclear, siguen controlando Irak. El que Irak sea hoy un estado gobernado por chiitas, el primer estado árabe en la historia del Islam, gobernado por chiitas, para los saudíes es una calamidad de dimensiones históricas. Y eso lo achacan a Estados Unidos, a Bush, después a Obama. Bueno, y se fían de Israel. Y además, Obama ya no necesita ni una gota de petróleo de los saudíes, Estados Unidos. Y se fían más de Israel. Y hay relaciones así discretas en cuestiones de seguridad. Esta es la situación geoestratégica que estamos viendo en la zona. Ahora, ¿cuál es mi personal lectura? Este es el análisis que intento de hacer desde una perspectiva, digamos, neutra, si es posible, ¿no? Un análisis, si queréis, intelectual, estratégico-político, más que nada en la visión, desde la perspectiva de aquellos que tienen que tomar una decisión. Yo lo único que puedo hacer es analizar, asesorar, pero no tengo posibilidad de tomar decisiones. Puedo escribir poesía si quiero, pero no puedo tomar decisiones, ¿no? Pero esto es lo que ellos ven, por lo tanto, el análisis que ellos hacen, desgraciadamente o afortunadamente, según it's in the eyes of the beholder, es más importante que mi análisis, porque el de ellos tienen el timón, ellos toman las decisiones. Ahora, yo francamente pienso que, en mi opinión, las relaciones con Arabia Saudita, las relaciones de Israel con Arabia Saudita, con Egipto, son relaciones de una amante discreta, ¿no? It's a concubine. Eso no va a salir al sol, y siempre cuando aparezca el problema palestino, que no va a desaparecer porque el Estado Islámico o porque Siria tenga problemas o porque el Líbano los tenga, no va a desaparecer el problema, pues siempre se sentirán obligados a apoyar la causa palestina. La causa palestina es una causa normativa, forma parte de la identidad, digamos, político, colectiva de la zona, ¿no? Así que sin una solución al problema palestino va a ser muy difícil crear una alianza con las mayorías en el Medio Oriente. Y digo mayorías a propósito, porque históricamente, Israel siempre aspiró a hacer alianzas con las minorías. Siendo minoría, intentamos siempre llegar a un acuerdo con los cristianos en el Líbano, que son una minoría, con los persas, con los iraníes, con los turcos, que son minorías, no son árabes. Ni Turquía ni Irán son árabes, son musulmanes, pero no árabes. Pero resulta que al final nuestra seguridad está en algún tipo de arreglo con las mayorías sunitas. Y ese arreglo va a ser muy difícil si no pasa por la cuestión palestina. La segunda cosa es que yo francamente no veo qué cuestión regional o internacional nos puede salvar a los israelíes del impacto corrosivo de nuestra presencia o de nuestro control o de la falta de solución a la cuestión palestina. El problema, yo quiero una solución, una separación de dos estados,
no porque yo cada vez que me levanto por la mañana sueño con el bienestar del pueblo palestino. Tengo que ser sincero, yo sueño con el bienestar del pueblo israelí y creo que su bienestar, su solidez moral, la posibilidad de seguir lo que es el sueño de la creación de ese Estado que tiene tantas cosas fantásticas, de verdad fantásticas, y otras cosas porque somos una sociedad imperfecta como todas y una democracia imperfecta como todas. Pero esa corrosión, ¿no?, que se ve requiere esa separación política. Nadie que caiga Jordania, que caiga el otro, que Irak sea chiita o sea sunita, ¿en qué me ayuda eso a mí? Yo me quedo con el problema palestino, de cara a la comunidad internacional, de cara a mi propia sociedad, por lo tanto tengo que buscar vías para resolverlo y la solución de dos estados es la única salvación, porque la alternativa podría ser lo que yo decía antes, o un Estado binacional, o lo que hizo Sharon en Gaza. No olvidemos que hubo un primer ministro israelí, Olmert, que fue elegido como primer ministro con un programa de retirada unilateral de gran parte de Cisjordania. Esa retirada, si se lleva a cabo, y es posible que se lleve a cabo en algún momento, de desesperación, si no se llega a un acuerdo con los palestinos, si de repente te ves en una situación de un Estado palestino-israelí que la mayoría de la nación no lo quiere, pues puede ocurrir eso de una retirada unilateral, porque lo que yo llamé antes el proyecto sionista, más que un proyecto territorial, ha sido siempre un proyecto demográfico, un proyecto de mayoría judía. Si no es mayoría judía, ¿para qué? Podríamos quedarnos en Punta Cana. Y no, ¿para qué toda esta historia? Para crear otro Estado donde no hay lo que tú querías crear. Y ese es un debate que hay que resolver y se puede resolver solo a través de la solución de dos estados, pero la retirada unilateral no es imposible en algún momento si se llega a esa desesperación. ¿Cuál podría ser la solución? Yo creo que Estados Unidos tendrá que cambiar un poco su forma de mediación, el paradigma. La forma de negociar, de llegar a un acuerdo, es la misma que llevamos trabajando en ellas 25 años. Pues, mire usted, eso lo decía Einstein, si usted espera que haga siempre lo mismo y que llegue a resultados diferentes, eso es la estupidez. Así él definía la estupidez. No puedes. Es como un tractor en el fango, que quieres sacarlo del fango, le das más gas, ¿no?, y sigue hundiéndose. Tienes que sacarlo de ahí y ponerlo en otra vía. Hay que buscar otro paradigma. Y yo me temo que el paradigma es, siempre lo he defendido desde que hemos fracasado nuestro intento, tiene que ser un paradigma internacional, tiene que ser un paradigma en el que participan otros actores, que Estados Unidos puede liderarlo, pero tiene que crear un cuadro internacional. Puede que eso signifique también llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una propuesta con parámetros de paz más precisos, porque hasta hoy la única base de las negociaciones es la resolución 242. La resolución 242 ya no sirve porque es ambigua, porque cada uno la interpreta a su manera, y hay que, si podríamos, por ejemplo, tener los parámetros del presidente Clinton como una resolución del Consejo de Seguridad, que se convierte en la interpretación internacionalmente reconocida de lo que es 242. Y sobre esa base las partes podrían negociar. Se rebelarán, no estarán de acuerdo, habrá mucho terremoto político, igual la rechazan, pero por lo menos tendríamos una base aceptable para cuando las condiciones políticas lo faciliten o lo permitan,
se pueda volver a unas negociaciones en torno a parámetros precisos, que son los parámetros del presidente Clinton, que hablan prácticamente de la retirada de la totalidad del territorio, la anexión por parte de Israel de en torno a 5 o 6% de Cisjordania para acomodar los bloques de asentamientos, dar a los palestinos en Israel territorios de intercambio, para intercambiar territorios, facilitar una carretera que una entre Gaza y Cisjordania, vuelta de refugiados sobre una base humanitaria y reunificación de familias, fondos colosales de reparación y de rehabilitación para los refugiados, una división, una partición de Jerusalén sobre una base étnica, lo que es judío es israelí, lo que es árabe es palestino, una solución a la ciudad vieja, donde están todos los lugares sagrados, que sea un special regime, un régimen especial con participación internacional. Esto son líneas generales. Si esto se convierte en una resolución vinculante, que sobre la base de la cual se pueden empezar negociaciones más tarde, yo creería que esto es un gran paso que por lo menos crea una nueva realidad. Ya hay unos parámetros acordados. Estados Unidos, otra razón por la que yo pienso que Estados Unidos tenía que abandonar el monopolio del proceso de paz es los condicionamientos políticos que tienen en casa cuando se trata de Israel. Estados Unidos no tiene capacidad de mediación libre, porque Israel tiene en Estados Unidos una gran resonancia. Y esa resonancia enorme limita la posibilidad de acción de los Estados Unidos. A mí no me sorprendería nada que a veces las presiones que Europa ejerce sobre Israel en la cuestión de los asentamientos sea algo coordinado con Estados Unidos, sin que Estados Unidos, cosa que Estados Unidos no pueda hacer, pero es una especie de división de labor. Yo creo que es necesario tener un cuadro internacional y regional, porque los palestinos no van a poder hacer concesiones importantes sin que tengan el aval de países como Egipto, Jordania y Arabia Saudita. Hay que ampliar. Yo estaría encantado si Estados Unidos liderara esa coalición. Estados Unidos nos ha acostumbrado en los últimos años a formar coaliciones para la guerra en el Medio Oriente. La primera guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra contra el terror. A ver si pueden hacer una vez una coalición para la paz en el Medio Oriente y crear esos parámetros para una paz entre israelíes y palestinos, porque las partes no son capaces, no tienen el coraje de tomar unas decisiones muy penosas y muy dolorosas. Y lo que la comunidad internacional tiene que hacer es facilitarles, crear un cóctel de incentivos y de presiones. Yo no soy ciego, yo veo la realidad. Y la realidad es que todo lo bueno que se consiguió en el Medio Oriente en plan de paz entre israelíes y palestinos, entre israelíes y árabes, se consiguió un poco torciendo brazos. La fuerza y la diplomacia no son dos categorías separadas. Tratar la diplomacia como algo desligado de la fuerza es naif, es ingenuo. Y esa es la forma en que Kerry ha actuado, como si la fuerza porque mire usted, si Estados Unidos no es capaz de ejercer, no solo sobre Israel, también sobre los palestinos, si no es capaz de ejercer fuerza, ¿para qué se la necesita como mediador? Podemos tener a San Marino o Andorra. Si no ejerces fuerza sobre las partes, como hizo Kissinger, como hizo James Baker y Bush padre, como hizo Carter,
Los israelíes dicen que Carter es el peor expresidente que Israel haya tenido, ¿no? Porque es muy crítico, expresidente, porque es muy crítico hacia Israel. Pero como presidente nos trajo la paz con Egipto. Y era ciego y sordo a distintas voces que aparecían en Washington. Y lo consiguió. Pues yo creo que ese tipo de mezclas a lo mejor nos salvarían tanto a palestinos a israelíes, porque nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, no somos capaces de salvarnos. Gracias.